Nuevo vídeo, nuevo combate. Stephen Boyd y Raquel Welch contra Dennis Quaid y Meg Ryan. Richard Fleischer contra Joe Dante. Grandes aventuras en formato mini. Si te dijera que unos científicos consiguen miniaturizar un submarino para introducirlo en un cuerpo humano vivo, es posible que me dijeras que no querrías saber por dónde lo introducirían. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Viaje alucinante, Viaje fantástico en México o El viaje fantástico en Venezuela, con guión de Harry Kleiner y con apoyo para adaptarlo de David Duncan. Y aunque se ha normalizado la idea de que se basa en una novela de Isaac Asimov, en realidad la novela se escribió por encargo siguiendo las bases del guión y que, a su vez, se basa en una historia de Otto Clement y Jerome Bixby. Esta creencia se basa en que la novela se publicó 6 meses antes que la película, y aunque Asimov siempre declaró que la película siempre precedió a la novela, siempre se ha creído lo contrario. La trama gira en torno a un grupo de científicos y médicos que, con la ayuda de una tecnología de miniaturización, son reducidos a tamaño microscópico y colocados en un submarino especial llamado Proteus. La misión del equipo es ingresar al torrente sanguíneo de un importante científico soviético que ha sufrido un derrame cerebral. El objetivo es navegar a través de su cuerpo y llegar al cerebro para destruir el coágulo que amenaza su vida. Todo esto en un plazo de 60 minutos antes de que vuelvan a su tamaño original. Sus mejores golpes son un planteamiento argumental sorprendentemente original, un manejo del suspense bien cosido con el género de la ciencia ficción y una serie de acontecimientos de causa y efecto correcto. Nos encontramos ante un clásico de la ciencia ficción que supuso todo un golpe de aire fresco dentro del género. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento del chip prodigioso, Viaje insólito en LATAM. Aquí creo que, aunque no es una traducción correcta, al menos hace referencia a su contrincante como guiño. Punto para LATAM de nuevo. Con guión de Jeffrey Boam y Chip Prosser. La historia sigue a Tuck Pendleton, un piloto de pruebas que participa en un experimento secreto de miniaturización desarrollado por un grupo de científicos. Tuck y su submarino miniaturizado son reducidos al tamaño microscópico y, a través de una inyección accidental, terminan dentro del cuerpo de Jack Pater, un hipocondríaco y empleado de un supermercado. Al darse cuenta de que está dentro del cuerpo de Jack, Tuck debe guiarlo para mantenerlo a salvo mientras encuentran una forma de sacarlo antes de que se quede sin oxígeno. La trama se complica cuando un grupo de villanos intenta robar la tecnología de miniaturización, desencadenando una serie de aventuras cómicas y de acción de alto disfrute. Sus mejores golpes son una introducción y uso inteligente del concepto de las buddy movies en el género de ciencia ficción nunca antes vista en el género, una actualización con más acción, humor y dinamismo que la propuesta de su contrincante y un cómputo de situaciones humorísticamente bien hilvanadas. Nos encontramos ante la que posiblemente es la mejor comedia de ciencia ficción con elementos de aprendizaje del cuerpo humano incluidos. Ambas cintas tienen un buen entrenamiento. Viaje alucinante tiene en su propuesta el honor de haber influenciado no solo a su contrincante, sino a toda una generación de espectadores e incluso a cineastas. El chip prodigioso tiene el honor de popularizar aún más este concepto y en el que su aporte es quizás un argumento más enfocado al entretenimiento. Los jueces tienen dificultades para decidir quién se lleva la ventaja del asalto. Por un lado, tenemos una original propuesta que, si bien es cierto que quizás se centra demasiado en el suspense, no hay que negar en absoluto su total acierto. En cambio, el chip prodigioso recoge la receta, la alinea y mejora dándole un sabor único y agradable para el gran público. Después de deliberar durante más tiempo de lo esperado, Viaje alucinante se lleva la victoria por una propuesta tan original que incluso su contrincante debe reconocer su influencia. Así que embarcaremos la tripulación y equipo quirúrgico en un submarino, lo reduciremos de tamaño y lo inyectaremos en una arteria. ¿Yo he de embarcar con ellos? Formará parte de la tripulación. Un momento. No pueden reducirme de tamaño. Nuestro reductor puede reducirlo todo. Pero yo no quiero ser reducido. Será solo una hora. Ni que fuera un minuto. Round 2. Fight! El reparto de Viaje alucinante, encorsetado en estilo de la época de filmación, está compuesto por un grupo de actores y actriz talentoso que aportan diferentes matices a sus personajes, haciendo que la película tenga un elenco diverso y dinámico. Su primer ataque lo asesta el personaje protagonista Grant, interpretado por Stephen Boyd, un agente de la CIA asignado para proteger al equipo científico durante la misión de miniaturización. Un personaje enfocado a conectar con el público al ser desconocedor de todo lo que depara la trama y que irá descubriendo al mismo tiempo que el público. Siguen los golpes del intrigante personaje de Donald Pleasence como Dr. Michaels, personaje responsable de iniciar intriga y conflicto que dará más de un giro argumental por sus decisiones algo confusas y en el que no puedo dejar de compararlo con Ash de Alien de Ridley Scott.
y cierra el ataque Raquel Welch como Cora Peterson, la asistente técnica del equipo y la única mujer en la misión. Cora es un personaje inteligente y capaz que enfrenta desafíos tanto internos como externos durante la aventura. Este papel ayudó a consolidar a Welch como una de las actrices más importantes de los años 60. Aunque es conocida por su belleza, su actuación en Viaje Alucinante le permitió mostrar su versatilidad y talento actoral con un contexto de ciencia ficción y que golpea en consecuencia. El reparto del Chip Prodigioso desempeña un papel de contrincante importante. Este elenco equilibra perfectamente la ciencia ficción con la comedia. Los primeros golpes los asesta Dennis Quaid y su Tuck Pendleton, un piloto de pruebas arrogante, carismático y algo problemático, que es seleccionado para una misión de miniaturización experimental. Quaid interpreta a Tuck como un hombre lleno de confianza, pero dudando al mismo tiempo de las capacidades de su compañero anfitrión. Los golpes son más que contundentes. Siguen los golpes de Martin Short como Jack Pater, un hipocondríaco y ansioso empleado de supermercado que accidentalmente termina con el miniaturizado Tuck dentro de su cuerpo. Short aporta su estilo característico de comedia física y expresiva al papel y que, sinceramente, creo que es lo mejor que le vamos a ver hacer en toda su carrera. Su interpretación es crucial para el tono de la película, ya que equilibra el absurdo de la premisa con una simpatía genuina y sorprendentemente asesta los golpes más fuertes en el ataque interpretativo. Los últimos golpes del ataque los asesta la siempre bella e impresionante Meg Ryan, como Lydia Maxwell, una periodista intrépida y la exnovia de Tuck Pendleton. Lydia aporta una mezcla de inteligencia, valor y encanto al elenco. A lo largo de la película, su personaje se convierte en una parte vital del equipo, ayudando a Jack y Tuck en su misión de recuperar la tecnología de miniaturización y escapar de los villanos. Mención especial a Robert Picardo, que asesta un pequeño golpe final inesperado por un carisma inusitado sorprendentemente fresco y divertido. El resto del elenco, aunque carismático, solo defienden. Ambos repartos tienen valor y fuerza. El reparto de Viaje Alucinante trabaja bien en conjunto para crear una sensación de equipo en crisis, donde cada personaje aporta una habilidad específica y una personalidad única al grupo. El reparto de Viaje Alucinante está compuesto por actores de gran calibre que contribuyen a la fuerza narrativa de la película. Sus interpretaciones dan vida a un grupo diverso de personajes, cada uno con su propio rol vital en la misión. El reparto del Chip Prodigioso es muy efectivo debido a la química entre los actores principales. Dennis Quaid y Martin Short forman un dúo dinámico inesperado pero entretenido. No recuerdo un caso anterior a este donde el concepto de las buddy movies sea tan cercano y opuesto, donde un valiente, impulsivo y temerario piloto de pruebas debe su vida a un personaje que es justamente todo lo contrario. Pocas veces verás un margen tan ancho de discrepancias y una química descomunal entre personajes. Mientras que Quaid y Short se postulan como el dúo más alejado y cercano al mismo tiempo dentro del género de las buddy movies, Meg Ryan proporciona un contrapunto emocional y romántico, mientras que el grupo de villanos aporta una mezcla de humor y amenaza que equilibra la historia. La combinación de estos talentos hace que los jueces den el asalto al Chip Prodigioso por decisión unánime. ¿Qué? ¿Me está hablando usted? No. No estoy ahí fuera, estoy dentro de ti. ¿Ha oído eso? ¿Oír qué? No lo ha oído. No, lo siento, no he oído nada. ¿Se encuentra usted bien? ¿Estaría en la consulta de un médico si me encontrara bien? Round 3. Fight! Leonard Rossman y Jerry Goldsmith se saludan al estilo bro, se incorporan para empezar el asalto y se sonríen con complicidad. Rossman se adelanta y empieza el ataque, una partitura experimental para su época, pero que destacó por la creación de la atmósfera de tensión, misterio y asombro que caracteriza al film. Rossman utiliza una combinación de técnicas orquestales, convencionales e innovadoras, incluyendo el uso de clústeres de sonido, disonancias y técnicas de orquestación. Su uso innovador de técnicas orquestales y electrónicas ayudan a transmitir tanto la maravilla de explorar el mundo invisible como la tensión y el peligro de la misión del equipo miniaturizado, una banda sonora que captura la sensación de lo desconocido y lo extraño y que golpea sin tregua. Los efectos sonoros infligen daño con un par de golpes finales certeros. Jerry Goldsmith sabía que podía recibir. Goldsmith alza los brazos y su pierna izquierda para su estilo de grulla. La partitura de Goldsmith es conocida por su capacidad para capturar el tono aventurero y cómico de la historia, combinando elementos de ciencia ficción con humor ligero y momentos de acción. Los golpes son imparables. Goldsmith contribuye significativamente a la atmósfera general, subrayando tanto los momentos de tensión como los de comedia. Los efectos sonoros son significativamente mejores que los de su contrincante y golpea con fuerza antes de la campana del final del asalto suene.
Aunque se le reconoce el buen trabajo que se ha hecho en Viaje Alucinante en el aspecto sonoro, los jueces dan la victoria al Chip Prodigioso por decisión unánime. Se han ofrecido todos los técnicos de esta unidad, pero no hay puesto para una mujer en este servicio. Insisto en que me acompañe mi ayudante. Le acompañará usted quien yo le asigne. No me va a imponer con quién trabajar ni en esta intervención ni en ninguna otra. Yo hago siempre lo que considero mejor y no admito interferencias de nadie. Lleva años trabajando con la señorita Peterson. Y puesto que ella desea acompañarnos, creo que es mejor para todos, doctor. No estoy de acuerdo con usted. Puesto que es el jefe médico, haga lo que le parezca. Round 4. Fight! El diseño de producción de Viaje Alucinante fue todo un hito, viéndose recompensado con un más que merecido Oscar a la mejor dirección artística gracias a sus detallados decorados y la creatividad puesta en la creación del mundo microscópico dentro del cuerpo humano. El uso de colores vibrantes y texturas llamativas para representar el flujo sanguíneo, las paredes arteriales y otros elementos biológicos creó una atmósfera visual única y cautivadora. Un primer acercamiento visual de cómo debía ser nuestro cuerpo humano por dentro en el mundo del cine y con una fotografía que acompaña de manera brutal al ataque. Aunque visto a día de hoy parece todo muy artificial, hay que elogiar el trabajo en este aspecto. Si hacemos un ejercicio mental del espectador de la década de los 60, no me cuesta imaginar lo flipante que debió ser ver estos efectos especiales en una sala de cine. Los golpes de diseño de producción de Viaje Alucinante son los más potentes del combate, sin lugar a dudas. El Chip Prodigioso está ensangrentado pero no débil, su diseño de producción está más que preparado para el asalto, sus efectos visuales y fotografía están en guardia. El Chip Prodigioso cuenta con unos impresionantes efectos especiales que, al igual que su contrincante, fueron innovadores para la época. La película utilizó una mezcla de animación, efectos visuales y técnicas prácticas para representar la miniaturización y el viaje dentro del cuerpo humano. Además, al igual que su contrincante, también ganó un Oscar de la Academia por sus efectos visuales, con una puesta en escena más pulida y que merece una respuesta de golpes igual de potente. Ambas cintas tienen una calidad increíble en contexto temporal. Los jueces deben decidir si dar el asalto de la dirección artística a la pionera Viaje Alucinante o a la mejor ejecución de los mismos del Chip Prodigioso. Es complicado, ambas tienen sus golpes certeros y ambas defienden ferozmente el asalto. Al final, dan un empate técnico debido a que ambas ilustraron el interior del cuerpo humano de la mejor manera posible en sus respectivos arcos de tiempo. Trabajo en un supermercado. Y no sabes nada del experimento. ¿Qué experimento? Dios santo. El experimento de miniaturización. No. Bien. Jack, soy el teniente Doug Pendleton. He sido miniaturizado. Se suponía que iban a inyectarme en el cuerpo de un conejo del laboratorio y de algún modo he entrado en ti. Round 5. Fight! Richard Fleischer y Joe Dante hacen contacto visual. Sus expresiones delatan respeto y rabia al mismo tiempo. Se preparan para enfrentar el asalto con un saludo frío. Fleischer se apuntó a un éxito tanto de crítica como de taquilla, con un enfoque visual y narrativo innovador y que rápidamente se convirtió en un estándar para futuras películas de ciencia ficción. Su habilidad para equilibrar los aspectos científicos con el entretenimiento y manejar los efectos visuales de una manera que contribuyó al desarrollo de la trama fue particularmente destacada. Los golpes que asesta son brutalmente violentos, con una mezcla de innovación visual, habilidad narrativa y enfoque detallista en la construcción de suspenso y tensión. Su capacidad para manejar tanto los aspectos humanos como los técnicos de la historia resultó en una película que no solo impresionó visualmente, sino que también mantuvo una narrativa cohesiva y emocionante. Joe Dante se está recuperando de la tunda, pero hace gestos dando a entender que no ha pasado nada. La dirección de Dante siempre ha sido eficiente, con un trato excelente entre la acción, la comedia y el suspense ligero, y en el que Dante sabe entrelazar con la ciencia ficción. Una dirección elegantemente estructurada para el uso y disfrute de grandes y pequeños, unos golpes de los que no dispone su contrincante, con una exposición visual y ritmo narrativo que solidifica el entretenimiento familiar con calidad excelente. Un deleite ver cómo historia, personajes y concepto visual siguen la batuta de Dante con una precisión disfrutable de campeonato. Una dirección preparada para asestar unos golpes que tumban a su oponente. Ambas cintas tienen una dirección excelente. Fleischer tiene el honor de ser un director que marca tendencia. Toque el género que toque, da luz al género en ciernes. Desde el bélico hasta el fantástico, siempre da un cierto toque único. Y el de la ciencia ficción en concreto, solo con 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje Alucinante y Hasta que el destino nos alcance, que harto estoy de las traducciones horribles y sin sentido, tiene asignado un lugar en el género que nos ocupa. Joe Dante, sin embargo, no dispone de la marcada huella de Fleischer, director que tocando el género que toque sabe cómo dirigirlo, pero Dante ha tenido grandes aciertos a la diana
revolucionaria del entretenimiento. Dianas como Gremlins, Aullidos o la infravalorada y olvidada Exploradores, del que soy uno de los que flipó de pequeño cuando la vio y de la que, además, veo un cierto parecido con el Chip prodigioso. Solo un poco, ¿eh? Estas Dianas son lo suficientemente grandes como para tomarnos a Dante como un gran contrincante. Y aunque quizás sea por los pelos, los jueces deciden por segunda vez un empate en el asalto. Una decisión que provoca abucheos entre el público. Entramos en el sistema linfático. Son núcleos de células que forman un conducto. Siempre creí que había un solo sistema, el circulatorio. El sistema linfático elimina el exceso de líquido de los tejidos. Sin él nos hincharíamos como globos. Round 6. Fight! La escena Hadouken de Viaje Alucinante bien podría ser cuando el submarino miniaturizado, junto con su tripulación, navega a través del torrente sanguíneo del cuerpo humano. La visualización de los glóbulos rojos gigantes y el detallado paisaje interior del cuerpo humano es un momento memorable que captura la esencia de la película, un viaje científico y fantástico al interior del organismo humano. Una escena que estoy seguro que cautivó a la gran mayoría de los espectadores y que, aun siendo una traslación de 20.000 leguas de viaje submarino al mundo biológico, estoy seguro que traspasó los estándares de la época y apuntándose un tanto dentro de las escenas más impresionantes de la historia del cine de ciencia ficción. La escena Hadouken del Chip prodigioso, si bien es cierto que me quedaría con más de una, como cuando Tack aborda la conexión visual o auditiva con Jack, o cuando justamente Jack es descubierto asumiendo el rostro del cowboy, hay que dar prioridad a la escena donde Pendleton es inyectado sin previo aviso en el cuerpo de Pater. Una escena que incluso a día de hoy impacta de lo bien realizada que está, y dando un aplauso a los responsables de efectos visuales con silbidos de aprobación extrema. Aunque entiendo perfectamente el trabajo sublime de Viaje Alucinante en este aspecto y en la época en la que se filmaron las escenas alucinantes, el Chip prodigioso hacía el golpe especial no solo por esta escena en concreto, sino porque se pueden escoger muchas más al gusto de consumidor. Prepárate, amigo, allá va. ¡Fuego! ¡Fuego! Jack, ¿quieres ver la tele? Pues mira esto. Sobrecarga en bobina primaria. ¡Fuego! ¡Fuego! Jack. Final round. Fight! Ambos referentes del cine de ciencia ficción y aventuras, con escenarios humanos internos de por medio, son grandes combatientes. De eso no hay duda. La trama de Viaje Alucinante es única y creativa para su época, haciendo de esta premisa una exploración imaginativa del cuerpo humano desde una perspectiva completamente nueva hasta su estreno, por no hablar que influenció en otras obras de ciencia ficción que exploran temas similares de miniaturización o exploración del cuerpo humano, inspirando también a la novela homónima de Isaac Asimov, quien desarrolló la historia a partir del guion original de la película. El estilo visual distintivo de la película, combinado con su dirección de arte, ayudó a establecer un tono surrealista que aún resulta memorable. A pesar de sus inexactitudes, fomentó el interés por la ciencia y la medicina entre los espectadores. Su creatividad, efectos especiales innovadores y su capacidad para combinar ciencia ficción con elementos de suspenso y aventura dejaron huella en el mundo del cine. El Chip prodigioso, aunque no fue un éxito de taquilla, ha desarrollado un estatus de película de culto con el tiempo, gracias a su originalidad, efectos especiales y su combinación única de géneros. La cinta destaca por su premisa divertida y creativa, efectos especiales innovadores para la época y su exitosa mezcla de géneros que combina ciencia ficción, comedia y acción. Es un ejemplo de cómo el cine de los 80 podía ser tanto innovador como entretenido, manteniendo un equilibrio perfecto entre humor, aventura y efectos visuales impactantes. Ambas cintas son padre e hijo, en el que el hijo supera al padre. Como analogía y sin desviarnos de la ciencia ficción, la película El tiempo en sus manos es el referente clásico de las películas sobre viajes en el tiempo, pero Regreso al futuro coge testimonio mejorando y subiendo la apuesta de la original y convirtiéndola en un referente en cuanto a comedia de viajes en el tiempo, culminando en una obra sublime, dándole un impulso importante al género y superando con creces a su predecesor. Me atrevo a afirmar que Viaje Alucinante es para las cintas de ciencia ficción con la miniaturización como concepto argumental, la máquina del tiempo en este caso, y el Chip prodigioso es la Regreso al futuro dentro del género que nos ocupa, superando y convirtiéndose en una experiencia más ligera y cómica a Viaje Alucinante. Los jueces dan a El Chip prodigioso la victoria en el combate. Incomunicados. Ahora dependen solo de ellos. Podemos seguirles, pero nada más que eso. Algo me dice que me he equivocado poniendo en marcha este asunto.
el espacio interior. Viaje alucinante supuso un antes y un después dentro del género de ciencia ficción. Su influencia en la cultura popular fue intensa. La cinta introdujo a muchos espectadores a conceptos científicos de manera accesible y entretenida, ayudando a despertar el interés por la ciencia y la medicina. Aunque su premisa es ficticia, ayudó a popularizar ideas sobre la biología humana, la tecnología médica y las posibilidades de la ciencia. La idea de miniaturizar objetos o personas para explorar nuevas fronteras se convirtió en una metáfora poderosa para la curiosidad científica y la búsqueda del conocimiento. Desde Star Trek hasta Interestelar, pasando por 2001, acercando la ciencia ficción al estatus de lo posible. Una de estas claras y muchas influencias es la famosa serie de animación Érase una vez el cuerpo humano, serie francesa de dibujos animados infantiles con vocación didáctica y divulgativa y que tuvo mucho éxito en España. En ella se nos proponía una proporcionalidad a escala de cómo funcionan nuestros órganos, defensas biológicas y otras curiosidades del funcionamiento del cuerpo humano. Esta es una de las muchas influencias que nos dejó la propuesta de Viaje alucinante y de la que tiene un lugar destacado no solo en la historia del cine, sino en nuestra cultura popular. De hecho, ahora mismo me levanto y voy a ponerme a aplaudir a esta quizás gran olvidada del cine. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva una jeringuilla en una pata, una lupa en la otra y me estoy oliendo sus intenciones. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, no pienso jugar a Sherlock médico contigo. No me repliques. ¿Qué haces con mi pierna? Deja mi pierna. Es curioso. ¿Estás viendo partes de mi cuerpo que yo no veré nunca? La verdad es que no te pierdes gran cosa. La mucosa gástrica, vellosidades intestinales, alveolos pulmonares, lugares lejanos con nombres exóticos. Oye, Jack, ve a mirarte en el espejo del dormitorio.